¿Sabías que la civilización más antigua de la historia no es la egipcia ni la china, sino una mucho más antigua que floreció en lo que hoy conocemos como Irak? Estamos hablando de Sumeria, la cuna de la civilización. Este imperio no solo nos dio el primer sistema de escritura, sino que también fue el origen de ciudades tan avanzadas para su época que hasta parece increíble cómo hace más de 5.000 años pudieron lograr tanto. Pero, ¿cómo empezó todo? Como una cultura surgió en medio de los pantanos de Mesopotamia para convertirse en el pilar de nuestra historia humana. Eso estaremos hablando hoy, así que esta historia comienza así. Los sumerios aparecieron alrededor del 4500 a.C., asentándose entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy llamamos la región de Mesopotamia. Este lugar es conocido como la cuna de la civilización, por una sola razón. En esa fértil llanura rodeada por ríos que traían vida, surgieron las primeras ciudades del mundo. Ciudades como Ur, Uruk y Eridu fueron las joyas de esta civilización. Imagina una época en la que el mundo apenas estaba empezando a entender la vida urbana. Mientras tanto, en Sumeria ya habían construido enormes templos llamados zigurats y establecido un sistema económico que incluía comercio a gran escala. Lo que diferencia a Sumeria de otras civilizaciones antiguas es la increíble innovación que surgió de su necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Aunque no hay un consenso absoluto sobre la fecha exacta de su llegada, se estima que su civilización comenzó alrededor del 7000 a.C., y el lugar era muy peligroso para vivir. Inundaciones impredecibles, tierras secas en verano, y sin bosques ni montañas cercanas que proporcionaran recursos naturales. Pero, lejos de huir de estas condiciones, los sumerios las conquistaron. ¿Cómo? Con tecnología, planificación y un ingenio organizativo impresionante. La primera gran hazaña sumeria fue la invención de la irrigación. Construyeron canales que distribuían el agua de los ríos hacia sus campos, los que les permitió cultivar alimentos en grandes cantidades. Sin esta innovación, los primeros asentamientos no habrían sido posibles, y con el excedente de comida que generaron, no solo podían alimentarse mejor, sino también apoyar el crecimiento de una población cada vez mayor. Esta abundancia de alimentos permitió que se desarrollaran otros aspectos de la vida, como la religión, la política y el comercio. Un dato curioso que te hará pensar en cómo los sumerios realmente cambiaron la historia es la invención de la escritura. Fue en la ciudad de Uruk, alrededor del 3200 a.C., donde se desarrolló el sistema de escritura más antiguo conocido, el cuneiforme. Originalmente, este sistema de escritura consistía en simples pictogramas, figuras que representaban de manera gráfica un objeto, acción o idea, pero con el tiempo se volvió más abstracto y eficiente. Este nuevo sistema se llamaba cuneiforme. Era más efectivo, ya que permitía guardar información muy efectiva como los registros de las transacciones comerciales, los relatos de los dioses y las leyes del rey. Esta fue una de las mayores revoluciones de la historia, pues la escritura permitió que las ideas y el conocimiento sobrevivieran más allá de la vida de una persona y pudieran ser transmitidas a futuras generaciones. Pero los sumerios no solo escribieron leyes o cuentas de mercado, también escribieron una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos, la epopeya de Gilgamesh. Este poema épico narra las aventuras de Gilgamesh, rey de Uruk, y sus intentos por encontrar la inmortalidad. En ella, los sumerios nos dejaron una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y el legado de la humanidad. Fue una de las primeras veces en la historia que los seres humanos intentaron entender su propósito en el mundo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué pensaban ellos sobre la vida más allá de la muerte? Esto nos hace ver que, aunque milenios nos separan, las preguntas que nos hacemos siguen siendo las mismas. Pero lo más impresionante no es esto. Se cree que los sumerios tuvieron los primeros contactos con extraterrestres. Pero antes de contarte, recuerda suscribirte y darle like al video. La teoría de los Anunnakis se originó de Sumeria. Lo sabemos porque muchos historiadores han encontrado tablillas donde se habla de una civilización de otro planeta. Si quieres saber más de esto, puedes pasarte por este video.
Sin embargo, lo llamativo de esta historia es la precisión con la que la contaron, dando datos tan específicos como su planeta y la forma en que giraban. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta historia era real? La organización social de Sumeria también era compleja. Al frente de cada ciudad-estado había un Ensi, un gobernador que actuaba como sacerdote y líder político. Los sumerios creían que los dioses eran los verdaderos dueños de las tierras y que el Ensi era simplemente su representante en la tierra. Este concepto religioso se extendía a toda la vida sumeria. La religión no era solo una parte de la vida, sino el corazón de su existencia. Adoraban a dioses como Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. Los templos, llamados sigurats, no solo eran centros religiosos, sino que también funcionaban como almacenes y centros administrativos. Todo estaba ligado a la creencia de que los dioses dictaban la vida de los hombres. Sin embargo, no todo era prosperidad y orden. La guerra también fue una constante en la vida de los sumerios. Debido a que Mesopotamia carecía de fronteras naturales como montañas o mares, las ciudades-estado estaban en constante competencia entre sí por los recursos. En el 2900 a.C., se produjo una de las primeras grandes guerras documentadas entre los sumerios, cuando las ciudades de Kish y Uruk se enfrentaron por el control de las rutas comerciales. Fue en estos conflictos donde surgieron los primeros ejércitos organizados de la historia, compuestos por infantería y carros de guerra. Esta militarización temprana también llevó al desarrollo de la diplomacia y los tratados, una necesidad para equilibrar el poder de la región. Uno de los gobernantes más importantes de Sumeria fue Sargón de Akkad, quien en el año 2334 a.C. unificó gran parte de Mesopotamia bajo su dominio, formando el primer imperio conocido. Aunque Sargón no era originalmente sumerio, su ascenso al poder marcó el inicio del imperio acadio, que heredó y amplió muchos de los avances sumerios. Sargón es recordado por su habilidad militar, pero también por su capacidad para integrar diversas culturas bajo un mismo sistema administrativo. Sin embargo, como sucede con todas las grandes civilizaciones, Sumeria no estaba destinada a durar para siempre. Hacia el 2100 a.C., después de siglos de guerras internas y cambios climáticos que afectaron gravemente la agricultura, la civilización sumeria comenzó a declinar. Invasiones extranjeras como la de los amorreos y la pérdida de cohesión interna llevaron al colapso de las ciudades-estado. Para el 2000 a.C., el esplendor de Sumeria había desaparecido, aunque su legado vivió a través de las civilizaciones que la sucedieron, como Babilonia y Asiria. Al final, Sumeria nos dejó más que monumentos en ruinas o tablillas de arcilla. Nos dejó un legado de invención, organización social y pensamiento filosófico que ha influido en cada civilización posterior. En muchos sentidos, lo que somos hoy comenzó en esas tierras fértiles entre dos ríos. Su historia no solo es fascinante por sus logros, sino porque nos recuerda cuán lejos ha llegado la humanidad y cómo las primeras grandes ideas surgieron en una civilización que nunca dejó de soñar con la grandeza. Y aquí está lo más curioso. Aunque Sumeria desapareció, su influencia está en todas partes. Desde la escritura hasta el urbanismo, desde la religión hasta la política. El mundo moderno debe mucho a esa civilización antigua, que en un momento fue el centro del mundo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides comentar qué te ha parecido, darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro contenido.